bendecirnos, pero tenemos que ser obedientes a Él y a su palabra. Este es el objetivo para que nosotros prestemos atención en esta tarde, porque es el Espíritu Santo que nos va a hablar. Y quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 11 y nos demos cuenta de una pequeña introducción que encontré a través de este mensaje sobre la obediencia. Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 y 27, vamos a mirar a través de la palabra lo que Dios nos enseña si somos obedientes. Dice, aquí está Dios hablándole al pueblo a través de Moisés, pero la palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Hoy les estoy dando a elegir entre bendición y maldición. La bendición si obedecen los mandamientos del Señor su Dios, que hoy les ordeno, y la maldición si no obedecen los mandamientos del Señor su Dios, si dejan de vivir de la manera que hoy les ordeno y siguen a otros dioses que no habían conocido. Entonces aquí nos damos cuenta nosotros a través de este pequeño mensaje que cuando nosotros no somos bendecidos, ¿por qué será? De acuerdo a esta palabra, porque somos desobedientes con Dios. La bendición si decidimos obedecer a Dios, y la maldición si decidimos desobedecer. Entonces, ¿qué vamos a escoger nosotros? Obedecer a Dios. Por eso hoy este tema lo ha titulado el pastor Obediencia. Y de acuerdo a esta parte, recordaba yo que en estos días, hace como unos 15 días, el pastor Orlando nos compartía un video el sábado, y algo que me quedó a mí muy en el corazón fue que este tema, decía el predicador, decía en palabras muy sencillas pero muy profundas, porque a mí me parecieron muy sabias. Dice que Cristo fue a la cruz solo para resolver un problema de desobediencia, decía ese apóstol, y yo analizaba, y sí, Él fue a la cruz. ¿Por qué? Porque Dios intentó desde que creó a Adán y Eva, y ellos ¿qué hicieron? Desobedecieron. Y todos ¿qué hicieron? Desobedecieron. Entonces decía este apóstol, decía, Cristo fue a la cruz solamente para resolver un problema de desobediencia en la humanidad. Solo por la desobediencia de nosotros fue que el Señor fue a la cruz del Calvario, todo lo que hemos desobedecido. Y también decía que Dios es tan bueno y es tan misericordioso que aparte dejó la palabra, esta palabra escrita que el Señor nos ha dejado a todos los seres humanos, es para que nosotros aprendamos ¿qué? Para que nosotros aprendamos a obedecer esta palabra que Dios nos ha dejado a nosotros, escrita por sus siervos, es para que nosotros aprendamos obediencia, y por culpa de la desobediencia fue que el Señor decidió dejarnos su palabra. Si nos damos cuenta nosotros a través de la vida de Moisés, ¿para qué tuvo el Señor que llamar a Moisés allá al monte y dejar el pueblo solo unos días, y cuando bajó estaban más desobedientes todavía? Entonces aquí nos damos cuenta nosotros de lo importante que es ser obedientes con Dios. Cuando nosotros somos obedientes nos damos cuenta a través de esta palabra que vamos a recibir la bendición de Dios. Es que nosotros le obedeciéramos. Ese ha sido el deseo del corazón de Dios, que nosotros seamos obedientes con Él.
Cuando nosotros obedecemos tenemos el respaldo de Dios, pero entonces si nos damos nosotros cuenta, ni los profetas, si nos damos cuenta Moisés, sin embargo, ¿qué terminaban haciendo? Desobedeciendo. Y así ha seguido el curso de toda la humanidad. Pero gracias a Dios que a través de nuestra fe en el Señor nosotros podemos ser perdonados y ser libres de... Miraba yo este tema y decía, el único pequeño problemita que tenemos la humanidad, ¿cuál es? Desobedientes. Por ese único problemita de nosotros, el desobedecer a Dios, fue que le tocó venir él mismo a la tierra y morir en la cruz del Calvario para que nosotros aprendamos lo que es obediencia. Pero nuestra fe puesta en Él nos libra de esa desobediencia y de ese pecado. ¿Cuál es el primer versículo que nos aprendemos y que conocemos nosotros en el Evangelio? Juan 3:16. Y hoy, mientras veía estas citas bíblicas, analizaba otra vez, después de llevar como 13 años en el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. Yo con más profundidad ese versículo y me daba cuenta que el amor de Dios es tan grande, pero fue tanto el amor que dio a su Hijo como ofrenda para que pagara por el pecado de cada uno de nosotros. Entonces, así como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, leemos en la Biblia que Él estuvo dando oportunidades, que si hubieran 40 personas justas, Él no hubiera destruido a Sodoma y a Gomorra. Y dice la Biblia que dio otra oportunidad, que si había siquiera 30, tampoco los había, en 2 ciudades. Después mermó la cuenta hasta 20, después hasta 10. Terminó como en 5. Hoy no lo alcancé a volver a repasar. Pero Dios siempre es extendiendo su misericordia, porque el anhelo de Él no es castigarnos. El deseo de Él es que le obedezcamos. Que Dios busca de nosotros es obediencia. Dios no nos exige más nada a nosotros. Ahorita a través de la Biblia nos vamos a dar cuenta que a Dios no le interesa mucho lo que hagamos o lo que le queramos entregar, sino que seamos obedientes con Él. Y de acuerdo a este paso vamos a mirar lo que dice Romanos 15, versículo 19. Porque Dios hubiera podido decidir no traernos aquí a esta tierra. Dios es soberano. ¿Solo para qué? Para que le obedezcamos. Pero nosotros, así como le pasó al pueblo de Israel, que era un camino y una travesía, un viaje que dicen los estudiosos que era para hacerlo en 4 años y terminaron demorándose en ¿cuánto? 40 años. ¿Por qué? Por la desobediencia, por no obedecer a Dios. Y muchas veces nosotros, una bendición que Dios quiere darnos ahora o mañana o esta semana, si obedecemos, se nos demora 5, 10 o 15 años. ¿Por culpa de qué? Por culpa de nuestra desobediencia. Por culpa de nuestra desobediencia. Y meditaba sobre la situación mía. Yo decía, en este momento me siento muy bendecido por Dios. Le doy gracias a Dios. Me siento muy feliz a pesar de circunstancias y de cosas, pero me siento el hombre más feliz del mundo. Y analizaba y decía, pero si hubiera sido obediente con Dios, hubiera llegado a este paso hacía por ahí 15 o 20 años. Hubiera podido haber sido feliz desde los 20, 25 años o antes. Entonces dice acá en Romanos 15, 19: han obedecido gracias a
al poder de los milagros y de las maravillas que han visto, y gracias al poder del Espíritu de Dios. Mire qué preciosa esta palabra. Cada uno de los mensajes que encontré hoy acerca de la obediencia, que yo me quedo asombrado, porque una forma de uno aprender es enseñando. Han obedecido gracias al poder de los milagros y de las maravillas que han visto. Y entonces yo recuerdo aquí en la congregación que a veces lo cogemos por costumbre y a veces lo volvemos a dejar. Damos testimonio. A veces le damos mucha importancia a los testimonios de lo que Dios ha hecho en las personas, y a veces lo dejamos a un ladito. Muchas personas se vuelven obedientes a Dios por el testimonio que alguien da, por el testimonio que nosotros damos, por el milagro que Dios hace en una persona. Entonces, hoy recordaba y meditaba dentro de mí y decía, hay muchas personas nuevas que dicen, no, pero yo cuando me leo toda la Biblia, yo cuando me voy a memorizar tanta palabra, yo no soy capaz. Pero miren, hermanos, que según este mensaje, no pensemos que para nosotros servirle a Dios, para nosotros obedecerle a Dios, tenemos que aprendernos toda la Biblia de memoria. Solo con que nosotros abramos nuestros labios y le digamos a alguien lo que éramos antes y lo que Dios está haciendo en nosotros, otras personas se pueden convertir de su mal camino y caminar con Dios por compartir nuestro testimonio, por los milagros que ven suceder en medio del pueblo de Dios. Entonces, en este versículo vemos que lo primordial y lo importante es que seamos obedientes. Y de acuerdo a esta partecita, me llevó el Espíritu Santo, digo yo, hace por ahí unos 17 años que vivía yo en el Caquetá, y tuve tiempo para recordar que me iba yo con unos amigos de trabajo a jugar billar y a tomar aguardiente. Y como éramos tan desobedientes, a nosotros se nos hacía, mejor dicho, mucha gracia pedir para jugar billar una botellita de aguardiente y marcarla en 3 partes iguales, y un trago era desocupar esa botellita y botarla. Y recordaba yo que una vez nos fuimos para allá y en 2 horas salí borracho para la casa y no alcancé a llegar a la casa. Se me fue el mundo en el camino, y en ese pueblo, en ese tiempo no había luz eléctrica, era una planta, y a las 10 de la noche la apagaban y quedaba el pueblo al oscuro. Y Dios sabe cómo hace sus cosas, y yo recordaba que si no, esta tarde recordaba eso, si no hubiera sido porque me distinguía con la mamá de mi hija, yo me hubiera muerto allá, porque me encontraron en una cuneta, dormido boca abajo, y me grito de zancudos, y toda la gente fue a anunciar a la casa de la mamá de mi hija que yo estaba muerto, que me habían matado. Entonces yo hoy recordaba eso y decía, somos un milagro de Dios. Todos los que estamos aquí, los que caminamos con Dios y los que nos congregamos y creemos en el Señor, somos un milagro, porque Dios, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestro pecado, todos en diferente área, pero Dios ha tenido misericordia y nos ha permitido estar hoy donde estamos. Y es que cuando alguien llega nuevo a la congregación, cuando llega una persona nueva por primera vez a la iglesia, decía él, veo a esa persona y de una vez digo, aquí hay un ladrillo para la obra de Dios, aquí hay material para la edificación de la casa de Dios. Decía, no menospreciemos las personas con el solo hecho de ver que el Señor trajo a alguien a enseñarle obediencia. No lo veamos como la persona que llegó ahí, veámoslo como material que Dios quiere usar para levantar su iglesia. Pero cuando caminamos, ¿en qué? En obediencia. Cuando somos obedientes a Dios,
somos un material valioso en las manos de Dios para hacer muchas cosas. Es por lo que le obedecemos a Dios que le agradamos. Y vamos a mirar lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Entonces miremos lo que dice. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Está preguntando Samuel. Y él mismo responde: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Entonces aquí nos damos cuenta nosotros que es mejor obedecer a Dios que lo que hacía o hace una tía mía cada año en Semana Santa. Todo el año desobedece a Dios, y en Semana Santa acostumbra ir a una de las procesiones, no sé si es el jueves o el viernes santo, toda una procesión de rodillas por toda la calle, y termina allá, va y se baña, se cambia de ropa y sale a bailar y a tomar trago. Y ese es el trabajo de todo el año, pero cada año vaya a hacer esto. Entonces aquí nos damos cuenta que a Dios no le interesa a los que suben a Monserrate toda esa cantidad de escalas de rodillas a pie limpio, las personas que entran a la iglesia en rastras ofreciéndole a Dios un sacrificio, personas que se latigan, se golpean ellos mismos que para entregar un sacrificio a Dios. Pero aquí dice la palabra que a Dios esos sacrificios no le agradan para nada, ni le interesan. A Dios lo que le interesa es que se obedezca a lo que Él está mandando hacer. Hace obedecer es tan malo como la brujería. Mire que yo me quedé asombrado con esta palabra. Primera de Samuel 15, 22. Negarse a obedecer es tan malo como la brujería. Ser tercos y desobedecer es como el pecado de adorar ídolos. Entonces, para que nosotros pongamos mucho cuidado, ser desobediente con Dios es como brujería y como idolatría. Lo mismo, es un pecado lo mismo de grave. Entonces, a Dios lo único que lo mueve, ¿qué es? La obediencia. Te negaste a obedecer el mandato al Señor. Por eso el Señor ahora se niega a aceptarte como rey. Hermano, aquí nos damos cuenta que cuando nosotros desobedecemos a Dios, estamos abriendo la puerta para que Dios nos rechace a nosotros también. Y aquí hay algo muy importante que el Espíritu Santo me permita compartirlo, entendiéndolo, porque lo entendí de una manera que me estaba como queriendo expresar bien, pero es algo muy importante. La palabra se cumple, así como nosotros necesitamos alimentarnos todos los días, desayuno, almuerzo y comida, al otro nos enfermamos y después ¿qué? Nos morimos. ¿Solo por qué? Por no comer. De la misma manera, si nosotros tenemos el carro y no le echamos gasolina, ¿qué va a pasar? No va a funcionar, así sea un carro último modelo, un carro de 200 millones, un carro nuevo, sin gasolina, ¿para qué sirve? Para nada. Asimismo, nosotros necesitamos el agua para bañarnos, para alimentarnos, para sobrevivir, pero si no pagamos el recibo del agua, ¿qué pasa? Nos la cortan, no pasa más nada, sino que nos quedamos sin agua. El cumplimiento de la palabra es divino y es natural. Si obedezco la palabra de Dios, soy reconocido por Él, pero si no obedezco a Dios, soy un desconocido para Él, no porque Él quiera desconocerme, es porque la palabra, ¿qué pasa con ella? Se cumple. Así como si no pago el agua y me la cortan, si no obedezco a Dios, soy cortado.
La ley, en esta parte hay algo muy importante. La palabra que Dios nos deja para obedecer es una ley que se cumple por sí misma. Y me traía a la mente cuando vemos nosotros todos esos proyectos y esas leyes que sacan en el Senado, en el Congreso de la República, los presidentes, los gobernadores, sacan una ley y después de que la analizan, la estudian y la firman, ¿qué dicen? Publíquese, ¿y qué más? Y cúmplase, así mismo. ¿Y toda ley es para qué? Toda ley es para cumplirla. Y si nosotros no la cumplimos, ¿qué pasa? Tenemos un castigo. Si me paso el semáforo en rojo, ¿qué pasa? Me parten. Si no le echo gasolina al carro, ¿qué pasa? No lo puedo andar. Entonces, si no cumplo la ley, ¿qué pasa? Soy cortado, no puedo funcionar como hijo de Dios. Entonces esta parte me dejó a mí tan impresionado que no sé si ustedes la entendieron. Cuando desobedecemos somos desechados por Dios, pero no porque Él quiera desecharnos. ¿Por qué? Porque la palabra es una ley que se cumple por sí misma. Y la palabra de Dios, ¿quién la respalda? Dios. Quiero que vayamos al libro de Hebreos y vamos a ver en el capítulo 6 algo maravilloso que también me enseñó el Señor en esta tarde. Vamos a mirar Hebreos capítulo 6, versículo 17 y 18. Todos decimos que para Dios no hay qué, no hay nada imposible. Y nosotros creemos que Dios es el Dios de los imposibles. Pero aquí a través de este mensaje me doy cuenta hoy que para Dios hay dos cosas imposibles. Para Dios es imposible mentir e imposible de no cumplir su promesa. Y vamos a mirar otra de la palabra. Quiero leérselas en la Reina Valera. Hebreos 6, 17 y 18 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso su juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Leí esa parte y me quedé como ustedes. ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron? Dice: por eso cuando Dios quiso asegurar que cumpliría su promesa, juró que daría lo prometido sin cambiar nada. Esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en el que nos dará lo prometido. Aquí ya entendimos mejor, ¿cierto? Pero entendí mucho más aquí en la palabra de Dios para todos, y se la voy a leer, y aquí yo sé que ustedes también van a entender lo que yo entendí y van a aprender lo que yo aprendí hoy, que para mí fue nuevo. Dice en la palabra de Dios para todos los mismos dos versículos: de igual manera Dios quería demostrar que su promesa era confiable. Precioso, ¿cierto? Dios quería demostrar que su promesa era ¿qué? Confiable, y que la gente iba a recibir lo prometido. Precioso. Hay dos cosas imposibles: que Dios no miente y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. ¿Ahora sí entendimos? Entonces nos damos cuenta que lo único que para Dios es imposible, ¿qué es? Mentir. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que aprender de Dios? A ser obedientes. Si Él nos hizo a su imagen y semejanza,
dice que Él no puede mentir y tampoco puede hacer que no se cumpla lo que prometió. De que si obedecemos, Dios también ¿qué? Nos va a cumplir. Dios también nos va a cumplir. Entonces, ¿por qué será que nosotros muchas veces no recibimos la bendición de Dios? Por desobedientes. Por desobedientes. Y aquí me dejó a mí enamorado este versículo con el solo hecho de decir que Dios quería demostrar que su promesa era confiable y que la gente iba a recibir lo que Él prometió. Aquí es donde yo me quedo recordando todo lo que Dios nos ha prometido, y nos da seguridad este versículo de que lo recibimos, porque lo recibimos, ¿cierto? Es imposible mentir, y por eso Dios nos ha creado y Dios nos ha traído aquí a esta tierra, para que nosotros hagamos lo mismo, para que nosotros le obedezcamos, para que nosotros seamos obedientes con lo que Él nos enseña. Y de acuerdo a esta parte de la obediencia, yo estoy seguro que todos hemos fallado a Dios por desobediencia, ¿cierto? Y el pastor nos compartía, ¿hoy qué día es? Le da una alegría cuando comienza diciembre, ¿cierto? Y el pastor nos enseñó esta parte, una partecita de este punto esta mañana, pero ahorita me quedé asombrado de ver a través de la Biblia la obediencia que debemos tener nosotros cuando en este mes de diciembre. Yo creo que ya llegaron tarjetas a las casas. Van a venir invitaciones de grados, van a venir invitaciones de terminación de año en el trabajo, de primeras comuniones, invitaciones de fin de año en las empresas, van a venir invitaciones de cenas navideñas, van a venir invitaciones de paseos, de reuniones familiares. Este es el mes donde nuestra obediencia tiene que ser probada. Entonces, si nos damos cuenta nosotros ahorita, es ahora donde nosotros debemos tener en la primera página de nuestra mente y de nuestro corazón esta parte de ¿qué? De la obediencia. Vamos a mirar lo que nos dice. Yo me quedé asombrado en Proverbios 23. Vamos a leer esta parte. Les recuerdo que hoy aprendí cosas que me dejaron asombrado. Proverbios capítulo 23, para que aprendamos obediencia hoy a través de la palabra, porque estamos en un mes difícil. Estamos en un mes donde si no somos obedientes vamos a perder el año. No podemos nosotros caer ahorita en tan poquitos días. Entonces vamos a Proverbios capítulo 23, algo precioso que sucede en este tiempo. Vamos a leer del 29 al 35, y en esta versión dice así. Me gusta mucho esta versión, es muy clara. Dice: ¿quién se queja? ¿A quién le duele? ¿Quién se mete en líos? ¿Quién tiene los ojos morados? El que vive pegado a la botella de vino y anda mezclando bebidas. Allá dice lo mismo, ¿no? Vuelvo y se los leo para que le cojan respeto a las invitaciones de este mes de diciembre. ¿Quién se queja? ¿A quién le duele? ¿Quién se mete en líos? ¿Quién gime? ¿Quién es herido sin razón? ¿Quién tiene los ojos morados? El que vive pegado a la botella de vino y anda mezclando bebidas. Echa veneno como una víbora
El vino te hará ver alucinaciones. Yo me acordaba cuando me emborrachaba. Terminaba uno por allá borracho en una pista de baile, bailando, y a veces hasta en Medellín me pasó una vez bailando con un gay. Entonces dice, el vino te hará ver alucinaciones e imágenes. Sentirás como si estuvieras en medio del mar, recostado en lo alto del palo mayor, y dirás, no sentí cuando me golpearon, me dieron una paliza y ni cuenta me di, pero cuando me desperté, iré por otro trago. Mire que hoy me reía leyendo esto y me recordaba de todo lo que dice la palabra, es verdad. A todos nos ha sucedido todas estas cosas. Todos pasamos por allá. Y estaba escrito aquí, nosotros no sabíamos. Ahorita van a haber invitaciones a celebrar la despedida. Invitaciones, no, tranquilo que una no tiene nada que ver. Dos, menos. Y cuando menos piensa, va a terminar como estamos leyendo aquí en el libro de Proverbios. Y si es más, pues dice Proverbios 21. El vino causa insolencia. Yo veo allí en la esquina, aquí en la panadería, cada rato gente dormida a las 10 de la mañana. A veces a las 8, a las 7 que abren, hay borrachos ahí dormidos. Dice, el vino causa insolencia y las bebidas embriagantes provocan escándalos. ¿Lo hemos visto o no? Entonces, ¿será que nosotros vamos a obedecer a las invitaciones en este mes o vamos a obedecer a Dios? La de Proverbios 23, del 29 al 35, y lo lean bien en la casa, porque yo creo que muchos llegan quejándose, otros llegan con los ojos morados, otros llegan heridos sin razón, y si vemos las noticias y la prensa, otros mueren sin razón. Están tomando y los apuñalaron, los mataron y no llegaron más ni a la casa porque estaban, ¿qué? Borrachitos, ni se dieron cuenta a qué horas se fueron de esta tierra para otro lado. Eso sí es muy triste. Y dan el reino de Dios. Imagínense, yo me ponía hoy a pensar, hermanos, salir uno de la casa bien contento, bien tranquilo, que uno se baña, se viste bien, se perfuma y todo, para irse a emborrachar a una fiesta y que de pronto por allá le den una puñalada y no vuelva ni a la casa. Porque de eso vemos todos los días en la prensa. Entonces, este mes es para que nosotros analicemos lo que van a hacer esas invitaciones, para que tomemos la decisión de obedecer a Dios y podamos ser bendecidos por Dios. Isaías capítulo 5, que yo me quedé hoy, mejor dicho, sorprendido con este tema tan sencillo, pero tan claro y tan importante para que nosotros lo analicemos y lo tomemos para nuestra vida. Isaías capítulo 5, versículo 11, y dice en esta versión: ¿qué mal les va a ir a los que se levantan por la mañana tras un trago y se quedan hasta la tarde embriagándose con vino, pero no le prestan atención a lo que el Señor ha hecho, ni a la obra de sus manos? ¿Cómo les va a ir? ¿Qué mal les va a ir a los que se levantan por la mañana tras un trago de vino y se quedan hasta la tarde embriagándose con vino? Entonces aquí nos damos cuenta nosotros, hermanos, que cuando nosotros cometemos este error, ¿cómo nos va a ir? Nos
va a ir mal. Entonces, que estas palabras nos sirvan para meditar en estos días. Es preferible perder un amigo que ir a desobedecer la palabra de Dios, porque ya miramos que cuando no obedecemos, ¿qué pasa? Dios nos desecha, o estamos siendo desechados automáticamente por el solo hecho de obedecer a lo que el diablo quiere poner frente a nosotros. Vamos a perder el favor de Dios. Y como lamentablemente el enemigo viene con las invitaciones más suaves y más sutiles y más atractivas, los primeros que nos van a invitar, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los primeros que nos van a invitar a nosotros? La familia. A nosotros no nos va a invitar ningún desconocido. Yo me quedo asombrado porque yo hoy me pasa casi diario que salgo a la calle. Voy por la calle caminando y voy alcanzando a alguna persona y una vez voltean a mirar la sombra mía y se corre como yo no lo fuera a robar. Un desconocido no le hace invitaciones a uno. Es lo que va a hacer que el próximo año tengamos la bendición de Dios. Va a ser... Yo me quedé asombrado leyendo estos versículos, aunque hay otros. Dice el número 6.3: tendrá que abstenerse de tomar vino y cerveza. En esta Biblia no dice sidra ni otro vino. Vino y cerveza, y tampoco puede tomar vinagre hecho de vino o de cerveza. En Levítico 10.9 dice: tú y tus hijos no deben beber vino ni cerveza cuando entran en la carpa del encuentro, para que no mueran. Esta es una ley permanente que cumplirá de generación en generación. Miren, hermanos, que esta palabrita me dejó a mí asombrado, porque con este solo versículo que dio el Señor está aplicable para todos los versículos de la palabra de Dios. Cada promesa de Dios es una ley permanente que se cumplirá ¿de qué? De generación en generación. Cada palabra, cada versículo, cada promesa de Dios es una ley permanente. Se cumplió hace 2000 años, se cumple ahorita y se seguirá cumpliendo por toda una eternidad. Entonces,